¿Por qué un exagente británico, experto en operaciones encubiertas, aparecería de repente en El Salvador bajo una identidad falsa? San Salvador, 2:43 de la madrugada. En las calles hay silencio, pero no paz. El eco lejano de una motocicleta rasga la oscuridad mientras una figura encapuchada observa desde una azotea. No es un pandillero. No es un policía. Es Jason Statham. Mientras Nayib Bukele lideraba una de las ofensivas más radicales contra las maras en la historia de América Latina, algo comenzó a salir mal. Documentos filtrados. Agentes desaparecidos. Planes saboteados desde dentro. La lucha ya no era solo contra los criminales, sino contra algo mucho más profundo, una red infiltrada en el corazón del Estado. Bukele, acorralado por las filtraciones y sospechas internas, tomó una decisión impensada. Activó un contacto antiguo, uno que ni siquiera la CIA sabía que aún existía. El mensaje era simple: necesito ojos que no estén bajo mi mando. Alguien que no deba lealtad a nadie. Excepto a la verdad. Jason, retirado en algún rincón de Inglaterra, vivía una vida lejos del caos. Pero hay nombres y fantasmas que no se pueden enterrar. Y uno de ellos estaba ligado directamente a El Salvador. Una operación clasificada, años atrás, que terminó con traiciones, muertes encubiertas y preguntas sin respuesta. Jason no lo dijo en voz alta, pero sabía que regresar no era una opción. Era una deuda personal. Al aterrizar bajo una identidad falsa, Jason no tenía armas. Solo un nombre, una dirección y una orden: observar y no confiar en nadie. Ni siquiera en el propio Bukele. La primera parada, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Un lugar diseñado para encerrar a los monstruos más peligrosos. Pero Jason no venía a ver a un criminal cualquiera. Su objetivo era un exanalista de inteligencia que oficialmente estaba muerto y extraoficialmente sabía demasiado. Mientras tanto, en los pasillos del poder, alguien mueve los hilos. Un traidor con acceso a los planes más sensibles. Un infiltrado que conoce todos los movimientos del presidente, incluso antes de que ocurran. Jason debe moverse en la sombra, sin margen de error. Cada paso es una trampa. Cada mirada, una amenaza. Y cada decisión podría costarle la vida, o descubrir una verdad que cambiará el destino de El Salvador para siempre. Un extranjero con acento británico ingresó al país sin dejar rastro. Lo que nadie sabía, es que ya estaba observando desde hacía semanas. La noche caía lentamente sobre San Salvador, envolviendo la ciudad en un manto espeso de humedad y tensión. Los faroles parpadeaban en los barrios periféricos, donde la sombra de las pandillas aún se sentía a pesar de las capturas masivas. Era el tipo de noche en la que nadie quería estar en la calle, excepto Jason. Vestía como un técnico de telecomunicaciones, con un overol gris, una gorra simple y una mochila al hombro. Su rostro no llamaba la atención, pero sus ojos lo veían todo. Había llegado al país bajo el nombre falso de Daniel Harper, con documentación sellada por una embajada que ya no existía. Su misión no era atrapar a los pandilleros. Era atrapar al que los protegía desde dentro. Jason se movía con precisión quirúrgica. Había instalado micrófonos en 3 edificios gubernamentales clave sin que nadie lo notara. También había interceptado comunicaciones entre oficiales penitenciarios y fuentes desconocidas en el extranjero. Lo que descubrió era aterrador: alguien dentro del Círculo de Seguridad Nacional estaba informando sobre los movimientos de Bukele, minutos después de ser planeados. Su siguiente paso lo llevaría a las afueras de Tecoluca, al coloso de concreto llamado CECOT. Oficialmente, Jason estaba allí como parte de una inspección técnica de seguridad. Extraoficialmente, buscaba a una persona que no debería estar viva: Miguel Rosales, un exanalista de inteligencia capturado en una redada años atrás y que, según todos los registros, había muerto durante su traslado. Pero Jason sabía leer entre líneas, y los datos no cuadraban.
Había señales débiles en los registros de ingreso de alimentos y en las cámaras de vigilancia que sugerían que alguien en el módulo de aislamiento estaba recibiendo tratamiento especial. El ingreso al centro fue meticulosamente planeado. Usó su credencial falsa, replicó el lenguaje corporal de los inspectores locales y memorizó los protocolos de acceso. Cada paso era un riesgo. Si alguien lo reconocía, todo terminaría en ese instante. Pero nadie lo hizo. Jason era un fantasma. Una vez dentro, notó detalles sutiles, un guardia que evitaba el contacto visual, cámaras que giraban justo cuando pasaba, un silencio demasiado calculado. Jason no era nuevo en esto. Sabía que estaba siendo observado. Logró acceder al módulo de aislamiento, fingiendo un fallo en el sistema de cerraduras electrónicas. Allí, en la celda 9B, encontró lo imposible, un hombre envejecido, con barba larga, rostro demacrado, pero con unos ojos intensamente lúcidos. Miguel Rosales. ¿Quién eres? Preguntó Rosales con voz rasposa. Alguien que quiere saber por qué estás vivo, respondió Jason sin rodeos. El exanalista soltó una risa amarga. Entonces ya sabes demasiado. Rosales reveló que su muerte había sido fingida para protegerlo de una célula infiltrada en el aparato de seguridad. Había descubierto vínculos entre mandos militares, políticos corruptos y estructuras residuales de las maras, ahora convertidas en redes de inteligencia paralelas. Su silencio era parte de un trato que había caducado, ahora que Jason estaba allí. No tienes idea en lo que te estás metiendo, inglés. Esto no es una guerra entre bandas. Es una guerra entre versiones de la verdad. Jason sabía que tenía que sacarlo de allí. Pero no podía. Cualquier intento sin respaldo presidencial sería un suicidio. Y no podía contactar a Bukele directamente, si había un infiltrado cerca del presidente, ese movimiento delataría todo. De regreso en su refugio, Jason procesaba lo vivido. Había venido a cazar una filtración y había encontrado una bomba lista para estallar. Tomó una decisión, se acercaría a Bukele en persona. Pero no como un informante. Como un aliado que le mostraría una verdad que ni el presidente estaba preparado para enfrentar. Mientras tanto, en la sede del Ministerio de Defensa, un alto funcionario recibía una foto borrosa. En ella, se veía a Jason cruzando el portón de Secot. El mensaje era claro. Tenemos un problema. A veces, para acercarse al poder, hay que demostrar que puedes destruirlo. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana cuando Jason despertó en su refugio improvisado, un viejo apartamento alquilado bajo otro nombre falso, con ventanas selladas y cámaras ocultas. La noche anterior había cambiado todo. Miguel Rosales estaba vivo. Y sus palabras eran más peligrosas que cualquier arma. El país entero, tal como lo conocían, descansaba sobre una red podrida de alianzas ocultas. Jason sabía que no podía simplemente irrumpir en el despacho presidencial y entregar su informe. No con las cosas como estaban. Bukele era el blanco constante de ataques, no solo de enemigos externos, sino también de traidores internos. Si el presidente había mantenido la operación en secreto, debía haber una razón. Quizás ni siquiera él sabía toda la magnitud del problema. Decidió enviar un mensaje cifrado, pero no por medios digitales. Preparó un paquete físico. Un sobre sin remitente, con una memoria USB sellada, un fragmento de la grabación de Rosales, y una frase escrita a mano: si lees esto, estás siendo observado. Te lo demuestro en el minuto 3:27. La grabación mostraba algo perturbador. Durante una reunión interna del gabinete, uno de los asesores más cercanos al presidente, un hombre de confianza pública, recibía una notificación en su teléfono segundos después de que se mencionara una operación confidencial. Jason había interceptado esa señal. Era la prueba que necesitaba. No para exponer al traidor todavía, sino para que Bukele supiera que tenía a alguien jugando a su favor desde las sombras. El paquete fue entregado por un niño callejero,
entrenado por Jason para seguir instrucciones exactas sin hacer preguntas. Lo dejó frente a una de las entradas laterales de Casa Presidencial, justo cuando el turno de seguridad cambiaba. Horas después, mientras Bukele se reunía con su equipo, un asistente le entregó el sobre. Al principio, pensó que era otra amenaza más. Pero al revisar el contenido, su expresión cambió. Detuvo la reunión y pidió la sala vacía. Reprodujo el video. Observó cada segundo con detenimiento. Y cuando llegó al minuto 03:27, lo comprendió todo. Ese mismo día, a las 22, Jason recibió una llamada desde un número imposible de rastrear. La voz era breve, directa, sin presentación. Mañana, 1. Estadio Cuscatlán. Entrada subterránea 3. Solo. Jason llegó puntual. El lugar estaba desierto. Caminó entre gradas oscuras hasta encontrar la entrada. Una puerta de acero se abrió automáticamente. Al ingresar, fue recibido por 3 hombres armados que lo revisaron sin pronunciar palabra. Luego lo escoltaron a una sala estrecha, iluminada por una sola lámpara suspendida. Allí estaba Nayib Bukele. No llevaba traje. Solo una chaqueta de cuero, rostro tenso y ojos que no parpadeaban. El silencio fue largo. Hasta que el presidente habló. ¿Quién eres? Jason no dio su nombre. Solo respondió. Soy el único al que no pueden comprar, ni rastrear. Miguel Rosales está vivo. Y su información puede salvarte, o enterrarte. Bukele no parecía sorprendido. Solo cansado. Como si hubiera esperado esa confirmación desde hacía meses. Se sentó lentamente y dijo. Entonces dime lo que sabes. Todo. Durante 1 hora, Jason detalló cada paso. Las señales interceptadas. Las rutas de corrupción. La celda 9B. Las grabaciones. Y los nombres en clave que aparecían repetidamente, el cardenal, el arquitecto, la sombra. Cuando terminó, Bukele se levantó. Caminó unos pasos en silencio y luego se giró. No puedo confiar en nadie de mi entorno. Pero tampoco puedo actuar solo. Necesito algo más que pruebas. Necesito algo explosivo. Jason entendió. Era hora de pasar de la observación a la acción. Dame 48 horas, dijo. Te traeré una pieza clave del rompecabezas. Viva. El presidente asintió. Antes de irse, Jason dejó una advertencia. Uno de los tuyos está jugando para el otro lado. No intentes comunicarte conmigo. Yo me acercaré cuando sea seguro. Esa misma noche, mientras los noticieros hablaban del descenso de la criminalidad, Jason ya tenía otro objetivo marcado, el coronel Ávila, jefe del Departamento de Operaciones Especiales, y principal sospechoso de filtrar los planes del gobierno a cambio de criptomonedas y protección internacional. Jason sabía que no bastaba con espiar. Ahora, debía capturar. Y el tiempo empezaba a correr. No todos los traidores usan pasamontañas. Algunos visten uniforme y saludan al presidente cada mañana. El coronel Eduardo Ávila era un hombre que inspiraba respeto. Voz firme, espalda recta, mirada calculadora. Había sobrevivido a 5 administraciones, adaptándose como un camaleón al poder de turno. Su reputación era impecable, al menos en la superficie. Claro, Jason no se dejaba engañar por las medallas ni los discursos. Sabía lo que buscaba, un traidor con licencia oficial para moverse sin sospechas. Apenas amaneció, Jason ya estaba vigilando los alrededores del complejo militar donde Ávila tenía su oficina. No lo haría con cámaras ni drones. Lo haría a la antigua, observando patrones, movimientos, rutas, expresiones. El coronel salía cada mañana a las 7:10 exactas, escoltado por un solo vehículo. Nada fuera de lo común. Pero Jason notó algo extraño,
cada martes y jueves, Ávila se desviaba brevemente de su ruta y se detenía en un pequeño café al oeste de la ciudad. Nunca entraba. Solo esperaba 5 minutos y luego continuaba su trayecto. Era una entrega. Y no de café. Jason necesitaba una distracción. Esa noche, saboteó la central eléctrica que alimentaba el sector donde operaba el Departamento de Operaciones Especiales. El apagón obligó a evacuar temporalmente los archivos sensibles. Mientras todos corrían, Jason ingresó a la oficina del coronel utilizando un duplicado de huella dactilar creado a partir de una imagen de alta resolución tomada desde su binocular térmico. Dentro, encontró una caja fuerte. Nada extraordinario. Pero lo que había adentro sí lo era: teléfonos encriptados, una libreta con códigos manuscritos y una lista de nombres con apodos crípticos. Lo más alarmante, 2 pasaportes diplomáticos, uno salvadoreño y otro hondureño. Ambos con la foto de Ávila, ambos válidos. Jason fotografió todo, volvió a cerrar la caja y se retiró sin dejar huellas. Ahora necesitaba confirmación. Fue entonces cuando recurrió a un contacto inesperado. Una periodista exiliada, Lucía Armenta, que había investigado las conexiones entre militares y organizaciones criminales antes de ser silenciada por amenazas. Jason la localizó en un hostal en La Libertad, usando una cadena de intermediarios. Al encontrarse, ella dudó. ¿Por qué habría de ayudarte?, preguntó, con tono desafiante. Porque tú también estás buscando justicia. Y yo tengo lo que tú intentaste revelar, y más. Lucía revisó las fotos. Su rostro se transformó. Reconoció 3 nombres de la libreta de Ávila. Todos vinculados a masacres atribuidas a las maras, pero cuyos autores intelectuales jamás fueron capturados. Estaban jugando con fuego, y fingiendo apagarlo. Jason le propuso un trato: ella usaría sus contactos para difundir la información en medios internacionales si él caía. A cambio, le pediría ayuda para tender una trampa. Una reunión falsa, un intercambio de datos, un informante ficticio. Todo, para hacer que Ávila se moviera por su cuenta. 2 días después, en una bodega abandonada en Soyapango, Jason y Lucía montaron el escenario. Un informante anónimo había citado al coronel allí para entregarle una lista de agentes que planeaban desertar. Ávila no podía resistirse. Apareció sin escolta, con su propia arma y un dispositivo de bloqueo de señal. Pero no contaba con Jason. Desde las sombras, lo interceptó con precisión milimétrica. Lo redujo sin disparar un solo tiro. Lo esposó, le vendó los ojos y lo subió a una camioneta sin placas. No iba a matarlo. Iba a llevárselo a la única persona que podía decidir qué hacer con él, Bukele. A las 4:12 de la madrugada, en una instalación subterránea sin ubicación oficial, Jason entregó al coronel inconsciente. El presidente estaba allí, esperando. No preguntó cómo lo había conseguido. Solo lo miró y dijo: este es el comienzo. Jason, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, respondió: si hay uno, hay más. Mientras tanto, en la habitación contigua, Ávila despertaba. Frente a él, una pantalla se encendía con una imagen en blanco y negro, su rostro entrando al café, el sobre en su mano, el dinero cambiando de dueño. La guerra en las sombras ya no era invisible. Y Jason acababa de encender la primera luz. Cuando el enemigo sabe que lo estás buscando, ya vas tarde. La captura del coronel Ávila había sido un golpe certero, pero no definitivo. Jason lo sabía. Y Bukele también. Porque cuando se toca a una pieza clave, el resto del tablero se agita. Lo que vino después fue el silencio. Ninguna represalia. Ninguna filtración. Solo una calma inquietante, demasiado perfecta para ser real. Bukele ordenó que Ávila fuera trasladado a una instalación aún más secreta, donde sería interrogado por un equipo que ni el ministro de Defensa conocía. Pero el presidente cometió un error:
permitió que dos nombres de confianza supervisaran el proceso. Uno de ellos estaba en la libreta del coronel. Jason, sin saberlo, ya había sido marcado como objetivo. Esa noche, mientras analizaba nuevos datos con Lucía Armenta, notó algo extraño. Su equipo de vigilancia mostraba actividad inusual cerca de su refugio. Un vehículo sin placas había pasado 3 veces por la calle, deteniéndose cada vez unos segundos frente a la entrada lateral. No era una patrulla común. Tampoco eran curiosos. Jason lo entendió de inmediato, lo estaban buscando. Y no para agradecerle. Empacó en 3 minutos. Borró rastros, quemó documentos y salió por el sistema de drenaje que había preparado semanas atrás. Al llegar a la superficie, vio el vehículo estacionado, pero vacío. Eso era peor. Tomó una motocicleta abandonada en una zona industrial y se perdió entre los barrios del norte. Necesitaba pensar. Reorganizarse. Y lo más urgente, proteger a Lucía. La encontró 3 horas después en un café escondido en Mexicanos. Ella ya había notado que alguien la seguía. Su computadora portátil había sido manipulada y su conexión intervenida. Jason no lo dudó, la sacó del país esa misma madrugada, utilizando una red clandestina que había ayudado a otros informantes en el pasado. Lucía cruzó la frontera disfrazada de misionera, con documentos falsos y una memoria encriptada bajo su ropa. Antes de irse, le dijo a Jason: si me matan, publica todo. Pero si sobrevivo, prométeme que vas a llegar hasta el final. Él solo asintió. Con Lucía a salvo, Jason volvió a centrarse. Bukele necesitaba algo más que traidores capturados, necesitaba saber hasta dónde llegaba la infección. Fue entonces cuando recordó algo que Rosales le había susurrado desde su celda. La sombra no está en las cárceles, está en la contabilidad. Jason investigó durante días, cruzando registros financieros, contratos gubernamentales y transferencias en criptomonedas. Todos los caminos llevaban a un nombre: Fundación Nuevo Horizonte, una ONG aparentemente dedicada a la reinserción de jóvenes en riesgo, con sedes en varios municipios controlados por el gobierno. Lo que Jason descubrió fue devastador: la fundación recibía fondos públicos, donaciones privadas y transferencias del exterior. Pero casi el 40% del dinero no podía ser rastreado. Desaparecía en cuentas ficticias, empresas fachada y destinos desconocidos. Una red de lavado de dinero perfectamente diseñada para parecer benéfica. Detrás de ella, un nombre repetido en varios correos interceptados: el arquitecto. Ese alias coincidía con uno de los nombres en clave hallados en la libreta de Ávila. Jason no lo dudó, organizó una operación de infiltración en una de las oficinas de la fundación en Santa Tecla. Se hizo pasar por un empresario canadiense interesado en colaborar. Le bastaron 3 horas en el lugar para confirmar lo que sospechaba: ninguno de los documentos administrativos coincidía. Y había una puerta trasera con acceso restringido, custodiada por hombres armados vestidos de civiles. Jason simuló una llamada urgente y abandonó el edificio. Esa misma noche regresó, solo, con equipo táctico, gafas térmicas y una mente decidida. Ingresó sin ser visto y extrajo los servidores principales. Los datos eran su seguro de vida. Al día siguiente, mientras Bukele daba una conferencia sobre transparencia y lucha contra la corrupción, Jason le envió un nuevo paquete. Dentro, una unidad USB, una carta con una frase directa: tu enemigo firma cheques, no órdenes de ejecución, y una foto de una sala donde se reunían los directivos de la fundación. Entre ellos, un asesor presidencial. Cuando el presidente vio la imagen, supo que la guerra no era contra los criminales, sino contra aquellos que se disfrazaban de aliados mientras lo vendían desde dentro. Jason había revelado el rostro del arquitecto. Y lo más peligroso no era lo que sabía, sino lo que aún le faltaba por descubrir. A veces, para salvar una nación, hay que destruir las mentiras en las que se construyó. El nombre ya no era solo un alias.
El arquitecto tenía rostro, voz, posición y poder. Se llamaba Rodrigo Quintana. Era asesor económico de alto nivel en el círculo más estrecho del presidente Bukele. Carismático, educado en Europa, rostro frecuente en conferencias internacionales. Nadie lo habría sospechado. Claro, Jessen lo había visto con sus propios ojos salir por la puerta trasera de la Fundación Nuevo Horizonte, protegido por escoltas vestidos de civiles. La traición era profunda. Quintana no solo manejaba los hilos financieros de la red, era el cerebro que mantenía en funcionamiento el sistema de corrupción camuflado entre políticas de reinserción, programas de desarrollo y discursos sobre justicia. Y lo peor, tenía acceso directo al presidente. Jason se reunió con Bukele en un lugar que hasta ese momento solo habían usado una vez. Los túneles subterráneos de la antigua casa presidencial, sellados desde los años 80. Allí, con las luces de emergencia parpadeando y el silencio más denso que nunca, le entregó todo. Discos duros clonados, grabaciones, fotografías, esquemas de transacciones. Pero también le dio una advertencia. Si lo enfrentas directamente, te destruirá desde adentro. Tiene aliados. Y está preparado para convertirte en el agresor. Bukele observó los documentos con rostro impasible. Por dentro, hervía. La traición dolía más cuando venía de cerca. Pero el presidente no era un hombre impulsivo. Sabía que, si iba a derribar a Quintana, debía hacerlo con una estrategia impecable y frente a todo el país. Así nació la Operación Espejo. Durante semanas, Jessen preparó el terreno. Filtraciones selectivas a medios internacionales, movimientos bancarios dirigidos a cuentas bajo monitoreo, provocaciones digitales que obligaron a Quintana a mover dinero desde sus reservas ocultas. Cada paso lo acercaba más a la trampa. Mientras tanto, Bukele actuaba como si nada ocurriera. Sonreía en los eventos, firmaba decretos, lo mantenía en su puesto. La nación seguía viendo en Rodrigo Quintana a un pilar del gobierno. Pero detrás del telón, la red se estrechaba. El momento llegó un lunes por la noche, durante una cadena nacional de televisión. El presidente pidió una transmisión especial. Nadie sabía qué iba a decir. Todos esperaban un anuncio económico. Pero lo que ocurrió cambió la historia reciente del país. Pueblo salvadoreño, dijo Bukele, de pie, solo, sin teleprompter, hoy no vengo a hablar de promesas. Vengo a hablar de traición. Acto seguido, comenzaron a proyectarse en pantalla documentos oficiales, transferencias, fotografías, testimonios en video. Todo. La verdad, cruda y directa. Y al final, el rostro de Rodrigo Quintana. Fue arrestado esa misma noche por un grupo especial que Jessen había entrenado personalmente durante las últimas 2 semanas. No hubo disparos. No hubo palabras. Solo una mirada de furia e incredulidad y el sonido de unas esposas cerrándose con firmeza. El país estalló en conmoción. Algunos no podían creerlo. Otros lo sospechaban desde hacía tiempo. Pero todos comprendieron algo, nadie estaba por encima de la justicia. Horas después, Jessen observaba la ciudad desde una colina lejana. Lucía Armenta, ahora segura y trabajando para una cadena internacional, le había enviado un mensaje cifrado: lo lograste. Pero aún hay más. Jason sonrió levemente. Sabía que la corrupción no desaparece, solo cambia de forma. Pero esa noche, al menos, había logrado que un pueblo entero viera lo que se oculta detrás del poder. Antes de desaparecer nuevamente, dejó una última nota bajo la puerta del presidente. Decía: si alguna vez la sombra vuelve a crecer, llama al que camina en la oscuridad. Y con eso, Jason Statham dejó El Salvador. No como un héroe. No como un agente. Sino como un hombre que hizo lo que nadie más se atrevió a hacer, enfrentar a los lobos dentro del castillo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos.
Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.